para poder iniciar con nuestro tema del día de hoy. Bien, como les mencionaba, el tema del día de hoy es violencia intrafamiliar, signos de alarma en situaciones de maltrato. ¿A qué denominamos violencia intrafamiliar? Los leo, por favor, a través del chat. ¿A qué denominamos violencia intrafamiliar? ¿Sí? Llamamos violencia intrafamiliar a aquellas situaciones de abuso, ¿no? De coerción que ha sucedido dentro de la familia. Es cierto que hablar de violencia en un sentido amplio es dirigirse a todas las personas en general, ¿no? Que hayan sufrido algún tipo de violencia, ya sea violencia física, psicológica, sexual o también económica. Pero si hablamos de violencia intrafamiliar, es como su propio nombre lo determina, que ocurre dentro de la familia. Entonces, los más afectados generalmente son las mujeres y los integrantes del grupo familiar, como son los niños, niñas, adolescentes, de repente por ahí viven con un adulto mayor, por ahí viven con una persona con discapacidad, ¿no? Por ahí de repente existe un hijo o una hija que está perdón, una hija que está en embarazo. Entonces, todos ellos que comparten el mismo hogar, la misma olla, son denominados familia, ¿no? Familia directa, familia nuclear, familia extensa, familia compuesta. Pero si un hecho de violencia ocurre dentro de este contexto, es denominado violencia intrafamiliar. Entonces, para tratar este tema importante de la violencia intrafamiliar, que es una problemática en un sentido amplio, ¿no? Que afecta no solamente a los miembros del hogar, sino también afecta a la comunidad y por ende también a la sociedad. Entonces, para ello el Estado peruano ha aprobado la ley 3364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Esta norma, que ha sido promovida por el Estado peruano, ha sido con la finalidad de poder prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres por su condición de tal, pero también para erradicar, prevenir y sancionar toda forma de violencia contra los integrantes del grupo familiar, que haya sido producida tanto en el ámbito público o privado, especialmente cuando se encuentran en situación de vulnerabilidad, ya sea por edad o situación física, como son las niñas, los niños, los adolescentes, las personas adultas mayores o personas con discapacidad. Entonces, esta ley 3364 en un sentido amplio es una norma que protege a todas las personas que hayan sufrido o hayan sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, sexual o económica. Dentro de esta normativa, vamos a poder ubicar mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención y protección a estas víctimas que hayan sufrido algún tipo de violencia. Y también, por otro lado, establece y dispone la persecución, la sanción y la reeducación de todos estos agresores sentenciados con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de poder garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida libre de violencia, asegurando el ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, por un lado, la norma es muy clara, protege a todas las personas que han sido víctimas de violencia y por otro lado sanciona y también reeduca a los agresores sentenciados, ¿no? Siempre con la finalidad de garantizar una vida libre de violencia, asegurando que estas personas que hayan sufrido de algún tipo de violencia puedan ejercer plenamente sus derechos. Y frente a ello, el MIM, que es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, es el ente rector en materia de prevención, protección y atención de esta problemática.
y es el responsable de la coordinación, de la articulación y de la vigilancia de la aplicación efectiva y el cumplimiento de esta ley, ¿no? Entonces, esta ley 3364 está vigente desde el 2015 y donde también nos menciona claramente que cualquier persona puede reportar, puede denunciar cualquier hecho de violencia, ¿no? Ya sea económica, psicológica, física o sexual. Lo puede hacer a través de la comisaría, de la gobernación, de la línea 100, del chat 100, de los centros de emergencia mujer, comisaría, de los centros de emergencia mujer regular. ¿Por qué? Porque tiene como finalidad prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Recuerden que la policía está en el deber de o tiene el deber de recibir la denuncia, aunque no contemos con el DNI en ese momento. Entonces nos mencionan, o esta ley nos menciona que cualquier persona puede denunciar, cualquier persona que haya sido testigo de algún hecho de violencia. ¿Y a qué llamamos violencia? Violencia, de manera general, la OMS lo define como el uso intencional de esa fuerza del poder físico o de un hecho o amenaza contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o comunidad que pueda causar o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Entonces, por su parte, nos menciona, ¿no? La OMS de que violencia en un sentido amplio es cualquier hecho que cause daño a otra persona. Y por otro lado, nos mencionan que la violencia familiar es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, a someter, a controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia. Ya es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Cómo existen estos tipos de violencia dentro de la familia. Y este tipo de violencia o esta agresión puede ser dentro o fuera del domicilio familiar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si hubiera un abuso fuera del hogar, en este caso violencia física, que la pareja esté golpeando a su esposa o a su pareja, ¿no? Fuera del domicilio también se denomina violencia intrafamiliar o violencia familiar. ¿Por qué? Porque está agrediendo a un miembro de la familia, está causando daño a un miembro de la familia. Entonces es violencia familiar. Es importante entender que la violencia familiar y sexual contra las poblaciones vulnerables, ya sean mujeres, infantes y adolescentes, es uno de los problemas más grandes en nuestra sociedad. En nuestro país, en el Perú, encontramos una constante que es el incremento de cifras en torno a las víctimas. Para responder a esta problemática, el Estado peruano implementó desde el 2001 el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, al cual se ha denominado Aurora, cuyo objetivo es diseñar, promover y ejecutar planes, proyectos frente a esta problemática social, junto a la protección, a la recuperación de las personas afectadas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, no se ha venido evidenciando una mejora, ¿no? Sin embargo, estos esfuerzos desde el Estado es muy importante, son muy importantes y siempre es necesario señalar, ¿no? Entendemos que el Estado peruano, a través de sus políticas sociales, establece diferentes programas a favor de la población, sobre todo a favor de las poblaciones vulnerables, como son las niñas, los niños, los adolescentes y las mujeres, personas adultas mayores. Sí, tienen excelentes objetivos, se tienen buenas funciones, inclusive, ¿no? Se tiene como marco legal, como en este caso, que es la ley 3364, y si hablamos de la protección de los niños, niñas y adolescentes, se tiene el decreto legislativo, la 1297, y es muy bueno. Sin embargo, muchas veces los operadores de justicia o los profesionales que trabajan dentro de estas entidades, de estas instituciones, no realizan las funciones como deberían ser, ¿no? Inclusive cometen algún tipo de omisión frente a
a la solución que deberían brindar en este caso, ¿no? Entonces, para que un profesional pueda acceder a estos programas nacionales que trabajan directamente estos temas tan delicados como son la violencia en sus diferentes manifestaciones, como es la violencia física, psicológica, sexual, económica, deberían ser profesionales preparados en la temática, ¿no? Profesionales que tengan el conocimiento sobre lo que es violencia y también esa ese perfil profesional que se necesita para tratar estos temas. Si bien es cierto, existen muchos trabajadores y trabajadoras sociales, pero entendamos que el trabajo en estos espacios son más asistenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se va a asistir más a la persona. ¿Por qué? Porque ha sido afectada frente a un hecho. Entonces, si no tenemos ese perfil de apoyo a este grupo poblacional, mejor vámonos a otra institución, ¿no? Donde se realizan, por ejemplo, trabajos administrativos, donde se realizan ejecución de programas, ¿no? Tenemos espacio. Por ejemplo, ¿no? También los psicólogos, las psicólogas, si no tienen esa paciencia, ese perfil, o hay una palabra que se me fue, esa vocación de servir al prójimo frente a estas situaciones, mejor abran su consultorio, den terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que en estas instituciones que se trabaja esta problemática de la violencia familiar, vamos a tener poblaciones en situación de vulnerabilidad, donde necesiten ayuda, donde necesiten profesionales que realmente estén prestos a brindar esa atención necesaria y brindar una solución para para que puedan ejercer todos los derechos que implica la ley, ¿no? Que la ley manda, por decirlo así. Bien, entonces, hablando de los tipos de violencia, tenemos estos cuatro tipos de violencia donde cada una de ellas se va a atender con un profesional especializado. ¿Sí? Hablamos de estas tipologías, es muy importante tener en consideración, al igual que la definición de violencia, para poder tener un marco conceptual y poder brindar una atención eh, integral a los y a las víctimas. Y para ello, como les había mencionado, se encuentra el Programa Nacional Aurora, que es un programa que nace a través del Decreto Supremo 008-2001 Promuden, donde se crea este programa importante con la finalidad de implementar y promover otros servicios especializados para la prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, este programa nacional Aurora está adscrita al MIM, ¿no? Tiene como ente regulador el MIM, quien es el encargado de poder regular las acciones que desarrolla dentro de este programa a la par con la ley 3364. Esto, este programa tiene como función principal proveer de servicios especializados, articulados y de calidad para poder prevenir la violencia hacia las mujeres, hacia los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Asimismo, tiene como función proveer servicios especializados, articulados y de calidad para la atención y protección de las mujeres integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual. Por otro lado, promueve, coordina y articula la creación e implementación de otros servicios relacionados para prevenir la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual, así como para la atención y protección de sus víctimas, aplicando los enfoques previstos en las normas vigentes con reconocimiento de la diversidad del país, sin discriminación y, por supuesto, con respeto de los derechos fundamentales. Por otro lado, tiene como función tramitar y otorgar asistencia económica para contribuir a la protección social y el desarrollo integral de las víctimas indirectas de feminicidio. Entonces, a través de estas cuatro funciones principales que tiene el Programa Nacional Aurora, entendemos que su función principal es proveer
servicios, crear servicios, promover servicios, implementarlos, ¿no? Con la finalidad de poder prevenir la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Y cuáles son esos servicios? Son estos 7 servicios importantes, que son el servicio de atención urgente, que lo conocemos como el SAU, los hogares de refugio temporal, que lo conocemos como el HRT, los centros de atención institucional, que lo conocemos como el CAI. También está el Centro de Emergencia Mujer, a través de su modalidad de SEM regular y SEM comisaría. También está el Servicio de Atención Rural, que son los SAR. Y de manera virtual tenemos 2 servicios, que es el Chat 100 y la Línea 100. Entonces, el Programa Nacional Aurora, a través de estos 7 servicios, brinda una atención integral a todas las personas que hayan sufrido que hayan sido víctimas de violencia en sus diferentes manifestaciones, ya sea violencia física, psicológica, sexual o económica. Muy bien. Es necesario también mencionar las modalidades de violencia basado en género. Estas modalidades, podemos ubicar 20 modalidades. Una de ellas es la violencia en relación de pareja, ¿no? Por supuesto, es una de las problemáticas que se manifiestan más en nuestra sociedad, la violencia en relación a la pareja, el feminicidio, ¿no? Que hoy por hoy ha estado en aumento a pesar de los esfuerzos que vienen realizando las diferentes instituciones que trabajan a favor de la reducción de la violencia contra la mujer, ¿no? Se está trabajando en temas de promoción y se está viendo el incremento en feminicidio en una comunidad, se está viendo el incremento de feminicidio en un distrito, ¿no? Justo el año pasado, en un mes, se escuchó 2 feminicidios en un distrito tan pequeño como es el distrito de Unión Asháninca, que está por el BRAE, ¿no? En un mes se registró feminicidio hacia la pareja, hacia la mujer, y eran temas de jóvenes, ¿no? Entonces, no se está trabajando en el tema de educación, no se está trabajando en el tema de promoción, de prevención de esta problemática. Yo creo que para evitar esta problemática se debería enfatizar bastante en el tema educativo. Y no me refiero a educativo solamente con que los docentes tienen la obligación de educar a nuestros hijos, sino, como sabemos, la educación parte del hogar, ¿no? El mismo hecho de aprender a saludar, a decir gracias, permiso, por favor, es parte de la educación. Y con ello, el cumplimiento de las normas que se tiene que establecer en el hogar. Si se cumplen estas normas en el hogar desde pequeños, lo mismo va a ocurrir en sus instituciones educativas. Van a cumplir con las normas de la institución educativa, ¿no? Incluso, no sé si ahora, pero anteriormente los docentes trabajaban bastante las normas de convivencia, pero ahora nos estamos dedicando más al supuesto conocimiento, ¿no? Llenar de conocimiento a nuestros hijos, a los niños, niñas, a todos los estudiantes para que puedan ser profesionales en el futuro. Pero ¿qué tipo de profesionales van a lograr ser si no saben saludar? ¿Qué tipo de profesionales creen que van a lograr ser si no saben decir gracias, si no cumplen con una norma tan básica que es una norma de convivencia, una norma del hogar? ¿No? ¿Ustedes creen que van a poder cumplir con las normas, con las leyes que se establecen en nuestro país? Es por ello que vemos esta problemática que es el feminicidio, también vemos la delincuencia, la conformación de pandillaje y más aún todavía ahora vemos grupos de extorsionadores. Es muy lamentable, pero todo ello tiene una raíz, tiene causas, ¿no? Tiene causas para que este joven, este adulto, realice este tipo de acciones y va desde la educación que haya recibido en el hogar. Tal vez haya sufrido abandono por parte de la madre o abandono por parte del padre. Tal vez haya
sido víctima también de violencia, ya sea física, sexual, psicológica, y toda esa problemática ocasiona otra más fuerte, ¿no? Como es la conformación de estos grupos de extorsionadores. Como bien sabemos, estas personas no tienen este sentido común, no tienen el más mínimo respeto hacia las normas, hacia los valores que se imparten en la sociedad. ¿No? Y es por eso también que surge esta problemática que es el feminicidio. Y así podemos ir nombrando diferentes causas que ocasionan estas modalidades de violencia basada en género. Por ejemplo, si hablamos de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, son personas que se dedican a la trata de personas, son personas que tal vez también no hayan sufrido abandono, hayan sufrido explotación sexual y, y ellos cometen estos mismos actos delictivos. El acoso sexual, que es otra problemática latente en nuestra población, ¿no? Y así podemos ir viendo las diferentes modalidades de violencia de género. Pero es importante entender que todas estas modalidades, que todas estas problemáticas surgen. ¿Por qué? ¿No? Y es por ello que yo considero que se debe trabajar bastante en la educación. Los países desarrollados trabajan bastante en la educación. Por ejemplo, hablamos de los países industrializados que trabajan en la educación y no solamente en llenar de conocimientos, sino también en la parte formativa, en la parte de respeto. Y yo creo que es muy importante. ¿O ustedes cómo lo consideran, estimados participantes? ¿Por qué creen que existe esta problemática en la sociedad, ¿no? Hablamos de feminicidio, hablamos de violencia física, de violencia sexual, violencia eh, psicológica, violencia económica. ¿Por qué creen que permanece esta problemática en la sociedad? Porque no podemos echar la culpa al Estado, ¿no? Si bien es cierto, el Estado tiene parte de la responsabilidad porque, por ejemplo, si existe trata de personas es porque de repente no encontraron no encontraron una ocupación, un trabajo, un ingreso, un trabajo que genere ingreso económico, tal vez podría ser, ¿no? Y podemos culpar al sistema económico, al sistema nacional, podría ser, pero yo pienso que todo parte de la educación, pero sí es cierto, ¿no? Que vamos a también limitarnos en la educación porque lamentablemente somos una sociedad con carencias económicas. Inclusive existen sociedades que todavía tienen carencias en las necesidades más básicas, como es el agua, el desagüe y y otras necesidades básicas, ¿no? Como es la educación, la alimentación, y como sabemos, se tiene que priorizar la alimentación en, en los hogares, ¿no? Entonces, todas esas problemáticas considero que parte de ello. Y para ello existe este programa importante que es el Programa Nacional Aurora a través de sus servicios, que trabaja con el uso no solamente de la ley 3364, sino también con el uso de estos enfoques de derechos humanos, de género, de integralidad, de interculturalidad, de riesgo diferencial, generacional, interseccionalidad, el enfoque territorial centrado en la víctima, enfoque del ciclo de la vida, ¿no? Y también, por otro lado, tiene cuatro principios, que es el principio de igualdad y no discriminación, el principio de no revictimización, el principio de la debida diligencia, el principio del interés superior del niño. A la par, estos principios y estos enfoques, aunados con la ley 3364, los profesionales que trabajan dentro de estas entidades brindan una atención especializada, una atención integral a las víctimas de violencia. Aquí podemos encontrar las fases de valoración de riesgo, los indicadores de violencia en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Si hablamos de indicadores físicos, indicadores de comportamiento, conductas comunes al ofensor físico, ¿no? Por ejemplo, en indicadores físicos podemos encontrar la ropa interior rota que nos va a manifestar que haya sido
víctima de algún tipo de violencia, picazón, hinchazón, dolor o lesiones, sangrados en las áreas genitales o áreas anales, ¿no? Que dan cuenta que ella ha sido víctima de violencia sexual, infecciones urinarias frecuentes, secreción en el pene, en la vagina, ¿no? Y olor extraño en el área genital, enfermedades venéreas, embarazo, enfermedades psicosomáticas, que son indicadores físicos de violencia en niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los indicadores de comportamiento, por supuesto, siempre se va a manifestar a través de cambios repentinos y bruscos en la conducta. También en la baja repentina en el rendimiento escolar, relaciones deficientes con los compañeros, tal vez va a tener conductas y conocimientos sexuales inadecuados para la edad, regresión en su desarrollo, fugas crónicas, infracciones a la ley, lo que les mencionaba, ¿no? Que estas personas que infringen la ley han sido víctimas de algún tipo de violencia anteriormente. Excesivo interés en temas sexuales, en algunos se va a manifestar a través de la promiscuidad, abusa sexualmente de otras personas menores, temor a una persona en especial, se va a manifestar también a través de temores nocturnos, pesadillas, resistencia a regresar a la casa después de la escuela, son indicadores de comportamiento básicos que tenemos que tener en consideración en cuanto a la violencia en niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los indicadores de violencia en mujeres, en cuanto a los indicadores en la pareja, es excesiva preocupación por su pareja o por el contrario, comportamiento despectivo, ignora sus sentimientos, insulta y humilla a la pareja, la desvaloriza ante los hijos, no respeta su opinión, le compara continuamente con otras personas, crea una relación de poder y dependencia, es protector y celoso, también se manifiesta a través de que no le permite trabajar, no proporciona relaciones afectivas, le prohíbe relacionarse socialmente, pone, pone dificultades para que se relacione con la familia de origen, la amenaza constantemente. En cuanto a los indicadores físicos de violencia, en la mujer se puede presentar cefalea, dolor torácico, trastornos digestivos, parestesias, traumatismo de diversa intensidad, hematomas, en algunas ocasiones quemaduras, enfermedades de transmisión sexual, pérdidas de piezas dentales, patologías mal definidas como dolor de cabeza, espalda, dolor abdominal, pélvico, insomnio, las lesiones agudas en múltiples puntos como traumatismo en la cabeza, cuello, extremidades, pecho, ¿no? Son indicadores físicos de violencia en las mujeres. Entonces, quiero detenerme un poco aquí en cuanto a los indicadores de comportamiento de violencia en niños, niñas y adolescentes. Yo creo que estos indicadores debemos tomarlo con pinzas y tomarlo y estar muy pendiente de nuestros hijos, no solamente de nuestras hijas, sino también de nuestros hijos, ¿no? Es un tema muy delicado, inclusive a mí me pone un poco sensible, ¿no? Y creo que como a todas las madres, a los padres que cuidamos excesivamente a nuestros niños y siempre tenemos que estar pendientes de ellos. Lamentablemente, los índices nos manifiestan que los mayores, las mayores situaciones de violencia han ocurrido dentro del entorno familiar, ya sea por un primo, por un tío, por el padrastro, ¿no? Por el abuelo, inclusive por el mismo padre, ¿no? Son situaciones o este tipo de violencia, si hablamos de violencia sexual, han ocurrido generalmente dentro del hogar. ¿No? Dentro del hogar donde nuestros hijos deberían sentirse seguros, donde nuestras hijas deberían sentirse seguras. ¿Dónde más que en nuestro hogar para sentir esa seguridad? Y es donde nosotros debemos brindarles esa seguridad y esa seguridad lo vamos a brindar siempre y cuando estemos pendientes de ellos, ¿no? No dejar
al cuidado de repente de un primo o al cuidado de un tío que vino de visita. Ahí es donde puede ocasionar este tipo de violencia, ¿no? No esperemos todavía estos indicadores, estos signos de alarma para poder ponernos alerta a nosotros. Siempre es importante la prevención y creo que eso todos lo tenemos en cuenta, ¿no? Eso hablando de manera personal, ¿no? Para poder evitar estas situaciones de violencia. Pero si hablamos como de profesionales, estos indicadores son los signos que se tienen que tomar en cuenta, principalmente los que trabajan en instituciones educativas, los que trabajan en lugares públicos, ¿no? Como son las municipalidades, porque así eventos. Marifer, por favor, Marifer, María, sus micrófonos, por favor. Ok, entonces hablamos como profesionales, los profesionales de la educación, siempre tener en cuenta estos indicadores de comportamiento que van a manifestar sí o sí los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Especialmente si hayan sido víctimas de violencia sexual. Inclusive vamos a ver a niños, niñas y adolescentes con esa excesiva manifestación, ¿no? De llamar la atención dentro de clases, por ejemplo, a los que nosotros denominamos niños problemas. Y hoy por hoy ya hemos entendido, pienso yo, que si este niño, esta niña o adolescente es excesivamente problemático, es porque hay algo detrás, ¿no? Y nos damos cuenta en el momento de citar a los padres no se hacen presentes. Y luego nos damos con la sorpresa de que el niño o la niña o el adolescente vive solo o vive con el tío, vive con la tía, ¿no? Y es por ello que existen estas problemáticas sociales. Y vamos a ver claramente, ¿no? En los indicadores que se van a manifestar en cada uno de ellos. Entonces yo les invito a los profesionales, sobre todo a los profesionales de la educación, a estar alerta siempre a los niños que tienen eh, que son llamados niños problemas o estudiantes problemas, ¿no? Estar muy atentos. También, por otro lado, a los niños, niñas que son también excesivamente callados, que siempre están en el rincón, que no salen al recreo, que no comparten con sus pares, que no tiene esas relaciones sociales con sus compañeros, ¿no? Por un lado, como sabemos, ningún extremo es bueno, ¿no? Ni ser muy, ni ser menos, ¿no? Entonces, tener especial consideración frente a este grupo poblacional. Entonces, si hablamos de indicadores de violencia son estos, ¿no? Estos indicadores de los niños, niñas y adolescentes, y por otro lado también estos indicadores en la pareja, generalmente en las mujeres, ¿no? Que son indicadores físicos que dan cuenta que la mujer, la pareja, está sufriendo o haya sido víctima o es víctima de violencia física, violencia psicológica o violencia sexual. Y a veces nos preguntamos, ¿no? Pero violencia sexual, ¿por qué? Porque como sabemos, todo acto sexual tiene que ser consentido. El hecho de ser el esposo o la esposa no quiere decir que va a obligar a tener relaciones sexuales, ¿no? A eso también se denomina violencia sexual, pero el varón puede decir, pero si es mi esposa. No, el hecho de que sea la esposa, no ante la ley, no quiere decir que sea de su propiedad. Este acto tiene que ser consentido por ambos. O caso contrario, se denomina violencia sexual. Por otro lado, es importante mencionar las señales de alerta de violencia hacia la mujer, ¿no? Recuerda que tienes derecho a una relación saludable y libre de violencia, donde junto a tu pareja puedes abordar, resolver las situaciones de conflictos, donde prime la confianza, el respeto, la empatía y comunicación asertiva.
Entonces, tu relación va a estar libre de violencia si esta persona te trata con respeto, ¿no? Siempre tiene que haber respeto entre ambos, no solamente del varón hacia la mujer, sino también de la mujer hacia el varón, donde se hablen por su nombre o por un apelativo, pero con cariño. Asimismo, la relación está libre de violencia cuando te escucha, acepta tus puntos de vista, cuando respeta tu espacio personal o espacio familiar. En algunas parejas se ve, por ejemplo, como ya tienen un hogar, ya no les permite compartir con la familia, ¿no? Entonces, si es que el varón o la mujer no respeta ese espacio personal o familiar, entonces también se habla de violencia. Una relación está libre de violencia si te anima a lograr tus metas. Cuando una persona te anima, por ejemplo, sí, tienes que estudiar, es cierto, no te has embarazado, o hemos tenido a nuestro hijo, a nuestra hija, sin que culmines la universidad, pero ya nuestro hijo tiene 1 año, puedes continuar con la universidad, te faltan 2 años. Te anima a lograr con esas metas personales, profesionales que tienes. Pero cuando en tu relación hay riesgo de violencia, sí, siempre y cuando tanto el varón o la mujer descalifica tus opiniones. No, si se ve, si ya empiezan, ¿no? Estás estudiando, ¿para qué ya estudias? Si ya eres mamá y empieza a descalificar, ¿no? Descalificarte. O por A o B están en la mesa y realizas una opinión sobre de que tu hijo no tiene por qué salir. No, tú no tienes por qué meterte, el que pone el dinero soy yo, ¿no? Está descalificando tus opiniones y ahí se evidencia que en la relación hay riesgo de violencia. Te aísla de tus familiares y amigos, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta y decimos, no, él no me deja salir porque no quiere que me pase nada malo, quiere que esté en mi hogar porque quiere que estemos juntos, ¿no? Y cubrimos esa mala intención que pueda tener tanto el varón como la mujer, pero ahí se evidencia riesgo de violencia. Cuando te miente, también porque una persona que miente lo hace con intención, con dolo, ¿no? Porque no quiere que te enteres de algo que hizo. Entonces también ahí se evidencia riesgo de violencia. Otra señal de alerta es cuando controla todo lo que haces, ¿no? Por ejemplo, tu sueldo es 100 soles. ¿Qué has hecho con esos 100 soles? O tal vez ya son las 6 de la tarde. ¿Dónde estás? Tú sales a las 6 de la tarde. Está controlando todos tus movimientos. Y ahí se ve el riesgo de violencia. Pero en otros casos también te puede decir, pero mi amor, ya es las 6 de la tarde, te puede pasar algo, ya ve a la casa, ¿no? Lo está maquillando, lo está manipulando, pero se ve riesgo de violencia, ¿no? Entonces, estas manifestaciones, estas señales de alarma, tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo los que conviven en pareja. Y por otro lado, si la relación vive situaciones de violencia, es cuando existe insultos, humillaciones, ofensas, jalones, empujones, cuando te obliga a tener relaciones sexuales, cuando te miente, cuando te amenaza de muerte, cuando controla todo lo que haces. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Por qué no estás? ¿Por qué no vuelves? ¿No? Ya tu relación está viviendo situaciones de violencia. Estas son señales de alerta de violencia hacia la mujer. También cuando maneja tus claves de correo electrónico, de las redes sociales, cuando maneja tu DNI, cuando tiene tu pasaporte, ¿no? Cuando dispone de tu dinero, cuando dispone de tus tarjetas de crédito sin tu consentimiento, cuando te aísla de tus familiares o de tus amistades, ya es riesgo o perdón, ya es una situación de violencia, cuando destruye objetos en una discusión. Son señales de alerta de violencia hacia la mujer. Entonces, tener en cuenta esas señales, estimados participantes. Por otro lado, las señales de alerta ante posibles situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes, nos vamos a dividir en señales de alerta por edades, ¿sí? Entonces, si hablamos de violencia física,
Las señales de alerta, por ejemplo, en evidencia de aseo personal deficiente de manera frecuente, es en todos los niños, ¿no? De 3 a 17 años. Asume responsabilidades no apropiadas para su edad y que perjudican su desarrollo, cuidado de hermano, cocina, venta ambulatoria u otras, son señales de alerta que se manifiestan en todos los niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años. Cuando pide o se apropia de alimentos que no le pertenece aduciendo tener hambre, también son señales de alerta de niños de 3 a 17 años. Presenta fatiga, sueño de manera frecuente, son manifestaciones de niños de 3 a 11 años. Se tiene conocimiento de que se queda solo en casa, también son señales de alerta, ¿no? De violencia física. Eso en la modalidad de maltrato por negligencia, descuido, privación de necesidades básicas. También si hablamos de violencia física, de acuerdo a las actitudes de padres, madres, cuidadoras frente a responsabilidades, las señales de alerta, por ejemplo, en desinterés por participar de las actividades escolares, el desempeño de tus hijos en la escuela, envía sin alimentos casi siempre a los niños, el desinterés por la salud no los lleva a su control, no los lleva a su vacuna, al odontólogo, es desinterés de la salud, carente de atención y supervisión de sus hijos, poniendo en riesgo su integridad. ¿No? Son señales de alerta de violencia física en la modalidad de actitudes de padres, madres, cuidadoras frente a sus responsabilidades. Por otro lado, si hablamos de violencia física como tal, es cuando presentan heridas, cortes, rasguños, contusiones, presentan cicatrices, quemaduras, laceraciones que no concuerdan con una causa o una justificación coherente, presentan actitudes o conductas que ponen en riesgo su integridad y salud, usa vestimentas y accesorios que nos sugieren que podría estar ocultando una lesión, ¿no? Estas señales de alerta se manifiestan en niños de 3 a 5 años, de 6 a 11 años y en adolescentes de 12 a 17 años. Por ejemplo, si hablamos del uso de vestimenta y accesorios, pueden utilizar, por ejemplo, en la zona de la selva, poleras y donde nos puede manifestar que está ocultando algo, tal vez un corte o tal vez hematomas que esté cuidando, ¿no? De que no lo puedan ver eh, porque han sido hechos por su padre o por su madre. Entonces son señales de alerta que debemos tener en consideración, sobre todo, como les decía, los profesionales que trabajan en el sector de educación. Entonces, estas señales son algunas y no necesariamente son determinantes. Pueden indicar la posibilidad de una situación de violencia contra una niña, niño o adolescente, las cuales se deben descartar. Volvemos al caso de la vestimenta. En la selva, utilizar poleras no es recurrente. Pueden estar, como les decía, ocultando hematomas, algún corte, algún daño que haya causado, pero también puede que no, puede que el adolescente, por el mismo hecho de estar en esa edad de cuidarse, quiera proteger su piel del fuerte, de los rayos del sol, ¿no? Puede ser, pero son señales que se deben de descartar. Por otro lado, las señales de violencia, las señales de alerta en caso de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Los relatos indirectos o directos de cero haber sido víctima de violencia sexual. Muchas veces los niños realizan relatos, ¿no? Que nos pueden dar cuenta de manera indirecta que ha sido víctima de violencia. Los juegos, los dibujos pueden estar relacionados con actividades sexuales, con los genitales. Son señales que nos alertan que hayan sido víctimas de violencia sexual. O tal vez se sienta, camina con dificultad o manifiesta dolor o que le pica, ¿no? La zona genital. Tal vez repentinamente se orina o defeca en su ropa. Pueden ser señales de alerta, ¿no? Que haya sido víctima de violencia sexual. Se toca los genitales constantemente o trata de rozarse con algún objeto, lo hace en público, evita a personas desconocidas,
perdón, a personas conocidas y lugares, incluso el efecto de sus propios familiares, toca los genitales de sus compañeros. Esto puede ocurrir en niños de 3 a 5 años y en niños de 6 a 11 años. El interés excesivo en temas sexuales, ¿no? Sobre todo en adolescentes de 11 17 años o en niños de 6 a 10 años. Repentinamente trae aparatos tecnológicos o maneja dinero que se presume no está a su alcance, sobre todo ¿no? En la edad de la adolescencia, o mantiene relación de enamoramiento con personas adultas. Todos estos son señales de alerta ante posibles situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes en la modalidad de violencia sexual. Si hablamos de violencia psicológica, presenta, por ejemplo, tartamudeo, mutismo, tal vez no habla el niño, ¿no? Eso se puede manifestar en niños de 3 a 17 años. Llora de manera repentina y sin causa aparente. Presenta sudoración de manos, se arrancan los pelos, se comen las uñas. También es una señal de violencia psicológica. Manifiesta hechos de violencia entre las personas en su entorno familiar, ¿no? Muchas veces los niños de 3 a 5 años, de 6 a 11 años, manifiestan las situaciones que están viviendo dentro del hogar. Presenta cambios repentinos de conducta, son irritables, defensivos, hostiles, generalmente en los niños de 6 a 11 y los adolescentes de 12 a 17 años. Es por eso que hemos escuchado, ¿no? Ah, ya está en su adolescencia, ahí está irritable, es porque está en su adolescencia, pero no, son señales de alerta que evidencian posibles situaciones de violencia psicológica. Los movimientos rítmicos repentinos con alguna parte del cuerpo también son manifestaciones de violencia psicológica, sobre todo en niños de 6 a 11 años. Por otro lado, las señales transversales para todo tipo de violencia, como por ejemplo, presenta cambios repentinos y bruscos en la conducta, desgano para jugar, presencia de rigidez e irritabilidad, presenta conducta agresiva de manera reiterada y sin ningún motivo, tiene fugas reiteradas de la casa o tardanzas continuas para su retorno, comienza a retirarse o a aislarse de su entorno, refiere temores nocturnos, pesadillas, insomnios. Eso se manifiesta en todas las edades, ¿no? Para cualquier tipo de violencia. Muestra comportamiento destructivo o autodestructivo. Hemos podido escuchar, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que ya no quiero vivir, o es que se estén cortando, el famoso cutting, ¿no? Son evidencias que, perdón, son señales que nos evidencian que este niño, niña o adolescente esté sufriendo algún tipo de violencia. Tiene temor de estar en casa sola, se chupa el dedo mostrando comportamiento regresivo, de un momento a otro baja su rendimiento escolar, no quiere comer o tal vez come compulsivamente, esos problemas de bulimia, de anorexia que se presentan generalmente en la adolescencia, y es porque está sufriendo algún tipo de violencia, ¿no? Crea excusas para no regresar a la casa. ¿Por qué? Porque, como les decía, generalmente este tipo de violencia se manifiestan dentro del hogar. Presenta conductas conflictivas con la ley, es decir, no respeta las normas, ¿no? Las normas de convivencia, las normas que regulan en la institución educativa, presentan tardanzas continuas, ausencias en la escuela, refiriendo enfermedad u otros motivos, tiene dificultad para expresar y recibir afecto, prefiere no participar, muestra desinterés en relacionarse con sus compañeros, señala no poder hacer las cosas. Eso se manifiesta generalmente en la adolescencia, que muchas veces lo confundimos con esta etapa. Es cierto que la adolescencia es, como su nombre dice, no adolecen de algunas situaciones, pero ya si nos muestran estas señales de alarma, se tiene que dar una atención adecuada, una atención inmediata a este grupo poblacional. Y también otra señal de alarma importante es que inicia con el consumo de sustancias psicoactivas o tal vez abusan del alcohol. Entonces, estimados participantes, estos son los
signos o señales de alerta ante posibles situaciones de violencia que pueden ocurrir en la niñez, en la adolescencia o tal vez contra el grupo familiar o contra las mujeres, ¿no? Recuerden que siempre tenemos que tener especial, especial cuidado con nuestros hijos, nuestras hijas, y no dejar al cuidado de ningún o de ninguna persona ajena en nuestro hogar, y tampoco tener mucha confianza con los tíos, con los primos, ¿no? Que no tenemos esa relación permanente. Bueno, eso es a modo de sugerencia, ¿no? Si hablamos de tema profesional, tener en cuenta estas señales de alerta o estas señales de alarma, donde dan cuenta, ¿no? Que nuestros niños, niñas, adolescentes o las mujeres están siendo víctimas de algún tipo de violencia. Entonces, estimados participantes, si tuvieran algún tipo de duda, consulta, comentario que realizar, los leo a través del chat o los escucho a través de la activación de su micrófono. Muchas gracias por su atención. Sí, si tienen algún tipo de dudas, consultas, comentarios que realizar, recuerden que estos espacios son justamente para esto, para poder realizar intercambio de experiencias, tal vez, ¿no? Y poder brindar una adecuada atención al grupo poblacional en el cual nosotros nos desenvolvemos en nuestra etapa profesional, laboral. ¿Sí? Entonces, estimados participantes, no tuvieran algún tipo de consulta, dudas, comentarios que realizar. Ha sido un placer estar con cada uno de ustedes esta hora compartiendo ese tema tan importante, tan delicado también para tomar en consideración, no solamente en nuestra etapa profesional o laboral, sino también dentro de nuestros hogares, con la finalidad de poder evitar estas situaciones que ya hemos podido ver. Recuerden que la educación es fundamental y que la educación parte del hogar, ¿no? Parte del hogar, y que ya en las instituciones educativas se brinda una educación complementaria de conocimientos, pero los que somos responsables de nuestros hijos y de nuestras hijas somos los padres, ¿no? Y eso lo vamos a lograr perfectamente si nos dedicamos a ellos, dándoles tiempo de calidad, donde podamos compartir con ellos sus temores, sus alegrías, sus tristezas y todo lo que sucede día a día. Bien, entonces, si no hay consultas, comentarios, me despido de cada uno de ustedes. Que tengan buena noche, estimados participantes, y espero verlos en un próximo evento. Hasta pronto.